ataque agudo mixto de pie diabético. Doctora Eleonora Vizcaíno, un fuerte abrazo. Un abrazo, Carlitos, mil gracias por esta invitación y te felicito por este evento tan bueno y tan importante. El tema que vamos a ver, como ya dijiste, por qué insulinizar al paciente hospitalizado con ataque agudo mixto del pie diabético. Esta es la clínica en Bogotá, en la cual trabajo, la clínica La Colina. Vamos entonces a empezar diciendo que cuando hospitalizamos un paciente por pie diabético, tenemos que lo podemos hospitalizar por una infección, por una úlcera compleja, por una herida o por isquemia principalmente. Hospitalizar un paciente con pie diabético es muy complejo, como todos los que hemos tratado paciente hospitalizado con pie diabético. Esto se refleja en este estudio, el estudio OPIDIA, es un estudio francés de 291 pacientes por pie diabético de 38 hospitales de Francia, y siguieron los pacientes a un año después del alta. El 87% de estos pacientes tenían neuropatía, el 50% de los pacientes tenían enfermedad arterial periférica. ¿Qué se encontró en este estudio realizado en Francia en el 2010? 35% de los pacientes requirieron una amputación en la hospitalización, 25% de los pacientes tuvieron una curación de la úlcera sin amputación, ¿Quieres llevar la mitad de la cinta al fin? el 21% ¿Quieres llevar de la los mitad de la pacientes cinta al tuvieron fin? una infección recurrente y el 19% tuvieron una amputación Yo aproveché y traselar. hice la Esto sombrilla, quiere marica. decir que más del 50%, aproximadamente el 54% de nuestros pacientes que hospitalizamos por pie diabético pueden requerir una amputación. Por esto es que cuando hospitalizamos un paciente requerimos verdadero trabajo en equipo. Es muy importante que en todo hospital, en toda clínica donde manejemos diabetes y por supuesto pie diabético, exista un servicio de pie diabético en donde encontremos todos los equipos, porque una sola persona, un solo profesional no puede manejar esta enfermedad tan complicada. Debemos tener un equipo quirúrgico donde participe el ortopedista, el cirujano vascular, el cirujano plástico, donde haya un adecuado desbridamiento, drenaje de colecciones, revascularización y, si es necesario, una amputación, pero todos tratando de hacer un salvamento del pie. Debemos tener un equipo de enfermería, terapias, podología, donde se hagan unas curaciones de alta calidad, donde se utilicen apósitos acorde a las necesidades del paciente y donde se haga una educación en el cuidado del pie, un equipo médico como por ejemplo el médico internista, el médico familiar, el médico general, el médico rehabilitador, donde hagamos un adecuado manejo antibiótico, tromboprofilaxis, manejo de todas las comorbilidades del paciente, que siempre son muchas, y se haga una adecuada descarga de la presión de los pacientes. Y lo que vamos a ver hoy en estos cortos minutos, sobre todo el control de la glucosa por medio del manejo de la insulina. Cuando nosotros vemos que una úlcera no cura o no cierra, se debe principalmente a alteración en la función de los leucocitos. También se han estudiado disregulación de las citoquinas y factores de crecimiento, o presencia de neuropatía y presencia principalmente, como sabemos, de enfermedad vascular. Entonces, la insulina ha mostrado que tiene efectos positivos en la curación de las úlceras, como veremos en los siguientes estudios. De pronto, uno de los primeros escritos que encontré haciendo esta búsqueda en 1930, Joseph en Nueva York publicó una serie de casos de tratamiento de insulina en pacientes no diabéticos con úlceras de presión. Después, en 1968, Rosenthal publicó este estudio en donde había una mayor curación. Este estudio fue realizado en ratas de úlceras de pacientes de ratas en manejo con insulina. En 1998, Pierre hizo un estudio en pacientes con quemaduras en donde administraban insulina con glucosa durante 7 días y vieron que había una mejoría en la cicatrización de las heridas por una mejoría en la matriz de la úlcera. También se han buscado otros mecanismos celulares y moleculares
principalmente en la función de los queratinocitos que estimulan la curación de la úlcera con el manejo de insulina, principalmente a nivel de la reepitelización y a nivel de la formación del tejido de granulación. En este otro estudio que se realizó en diabetes, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y en pacientes que tuvieran úlcera de pie diabético, se realizó en 102 pacientes donde se comparó el manejo estándar con un manejo intensificado con insulina por 7.5 años, y la ventaja de este estudio fue que fue un seguimiento de 28 años. ¿Qué se encontró en este? Que había una mejoría en la microcirculación y había una menor incidencia de úlceras isquémicas en pacientes que habían tenido manejo con insulina a nivel, con insulina basal bolo en esquema intensificado. Este otro estudio vemos el efecto sistémico del tratamiento de la insulina en las úlceras del pie diabético. Se estudiaron 85 pacientes, pacientes tenían terapia con y terapia sin insulina, y esperaron hasta que la úlcera curara o el paciente tuviera una amputación mayor, una amputación menor, o nombraron una úlcera crónica cuando el paciente no había tenido un cierre de úlcera en 6 meses. Estos son las características de base. El promedio de la edad fue de 60 años, el 68% eran hombres, el 82% tenían diabetes tipo 2, la hemoglobina glicosilada fue en promedio de 7.9, fumadores en el momento 25% de los pacientes, eran hipertensos el 72% de los pacientes, tenían enfermedad renal crónica el 25% de los pacientes, enfermedad arterial el 28%, una neuroartropatía de Charcot en el 7.5%, infección de la úlcera el 50%, gangrena 39%, osteomielitis 25%, y los resultados fueron que hubo una curación completa de las úlceras en 22% de los pacientes, amputación menor en 46%, mayor en 10%, y se estableció una úlcera crónica con una duración mayor de 6 meses en 20% de los pacientes. Pero ¿cuál fue el resultado principal de este estudio? En que los pacientes que utilizaron insulina, el 30% tuvieron curación de la úlcera versus los que no usaron insulina en solo 9% de los pacientes, con una P significativa de 0.03. Entonces, según todos esos estudios y todos los protocolos que hemos utilizado en los últimos años en el manejo del paciente diabético hospitalizado, sabemos que la insulina es el manejo de elección en la hiperglucemia del paciente hospitalizado. Todos los años, desde hace varios años, tenemos la publicación de la ADA, en donde vemos los cuidados necesarios del paciente diabético en el hospital, y voy a recordarles los puntos principales. Primero, debemos establecer un manejo de la hiperglucemia en la preadmisión de los pacientes que vengan a unos procedimientos selectivos. El paciente debe llegar a la clínica o al hospital lo más controlado posible. Toda clínica o todo hospital que maneje paciente diabético debe tener un protocolo del manejo de pacientes diabéticos hospitalizados, y algo muy importante es que este paciente diabético hospitalizado debe tener una preparación de transición al domicilio. ¿Cuáles son los niveles de glucosa en hospitalización? Llamamos todo hiperglucemia a toda glucosa mayor de 140 miligramos por decilitro en el paciente hospitalizado, en el cual lógicamente sabemos que el paciente no es diabético, pero si tiene una glucosa mayor de 140, llamamos que ese paciente tiene hiperglucemia dentro de la hospitalización. Las cifras de hipoglucemia son las que manejamos también en forma ambulatoria, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 3 tenemos una glucosa menor de 70, ese es un nivel obligatorio para modificación del esquema de insulina. En el nivel 2, con una glucosa menor de 54, es cuando tenemos una hipoglucemia significativa, y en el nivel 3, una hipoglucemia severa con una alteración neurológica que requiere asistencia. Acordémonos que el nivel 2 y el nivel 3 son de asistencia inmediata por el médico que esté manejando el paciente.
También debemos recordar que todos los pacientes diabéticos hospitalizados deben tener un nivel de hemoglobina glicosilada o todos los pacientes con hiperglucemia mayor de 140 y si no se ha realizado en los últimos 3 meses. ¿Cuáles son las metas? Todos los pacientes con hiperglucemia, ya sea diabéticos o hiperglucemia de estrés, la meta en hospitalización debe ser de 140 a 180 miligramos por decilitro. Metas menores, por ejemplo, tener un paciente en 110 o 120, está bien para algunos pacientes que están muy controlados, aquellos pacientes de pronto diabéticos tipo 1 que siempre manejan esas cifras, y unas cifras mayores de 180 se pueden considerar de pronto en pacientes muy mayores que tengan una baja expectativa de vida o que tengan un manejo paliativo. Entonces, la insulina del paciente hospitalizado debe iniciarse en toda cifra mayor de 180 miligramos por decilitro, como ya dijo el doctor Carlos, con esquemas que incluye esquema basal bolo o esquema basal bolo corrección, siempre y cuando el paciente esté con consumo de alimentos. Esto es de acuerdo al nivel de glucosa del momento, al nivel de hemoglobina glicosilada que viene manejando el paciente, a cómo venía siendo manejado el paciente y de acuerdo al tipo de diabetes. Recordar que el esquema móvil que utilizábamos hace años en el manejo del paciente hospitalizado no debe utilizarse. Yo creo que ya esto hemos mejorado en los últimos años. No cubre el intervalo entre las dosis, se trata la hiperglucemia pero no se previene, la diabetes no se controla. Finalmente, antes de darle salida a nuestro paciente, ya sea hospitalizado por pie diabético o no, todo diabético, debemos sentarnos a hablar con el paciente y hacer una transición efectiva al hogar y programar el alta. ¿Qué debemos hacer? Identificar la entidad de salud y el médico responsable en forma ambulatoria, o sea, lo ideal es que nosotros podamos establecer ese canal de comunicación con el médico que lo va a manejar en forma ambulatoria. Establecer qué nivel de entendimiento relacionado con el diagnóstico tiene el paciente en automonitoreo, en uso de insulina, cómo se le aplica y establecer las metas de los niveles de glucosa. Enseñar al paciente cómo manejar y prevenir la hiper o hipoglucemia, estar muy pendiente lógicamente de los hábitos nutricionales, mirar qué venía manejando el paciente y qué va a manejar ahora y lo que nos atañe ahorita es el paciente, todo paciente diabético hospitalizado, además de saber usar insulina, debe saber sobre la educación del cuidado de sus pies y así vamos a hacer una prevención adecuada. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Carlitos.